predicación. Que el Señor pueda tocar, fortalecer, transformar también la vida de nuestra querida persona que está ahí, que la trae la hermana Verónica. La hermana Verónica, tenemos Verónica 2. Que el Señor ahí fortalezca su vida, que el Señor también hable a su corazón. Bien. Hemos venido ya un largo rato hablando sobre el libro de Juan. Hoy nos toca nuevamente seguir hablando sobre el capítulo 12. Nos quedan prácticamente como 8 capítulos, pero son varias predicaciones donde Dios ha venido ministrando y hablando también a nuestra vida y ha venido enseñándonos cómo era Jesús, cómo actuaba también, pero que también cómo debemos actuar y cómo debemos ser nosotros. La semana pasada, así resumiendo, vimos la entrada triunfal, ¿cierto?, de Jesús a Jerusalén, y vimos también el contraste que sucedía en eso, mientras la gente alborotada ahí gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo hacía sencillamente con un despertar, sin saber realmente lo que estaban diciendo, lo que iba a ocurrir. Ya ellos creían que Cristo venía sencillamente a sacar a los romanos, a libertarlos del momento de opresión. Ellos querían un rey, un libertador, querían colocarlo no en el templo, sino que en la presidencia ahí, que está al frente, que pudiera gobernarlos como la palabra de Dios lo había declarado mucho tiempo atrás. Pero este sentido era espiritual, no era físico, y la gente no lo pudo entender así. Vimos también cómo esa misma gente que gritaba Hosana, bendito, a los días después estaba gritando crucifíquenle, porque no era lo que ellos querían, no era lo que ellos pensaban. Y lo mismo es, por eso decía un contraste, lo mismo es para nosotros hoy en día. Si nosotros tenemos pensando o creyendo en un Jesús que nos va a ayudar, que nos va a libertar, que nos va a cumplir todos nuestros deseos, cuidado, no es el Jesús que aparece en la Biblia, porque el Jesús que aparece en la Biblia es aquel que te perdona, es aquel que es Rey soberano, Dios glorioso, que está sentado a la diestra de Dios el Padre, y que usted y yo estamos llamados a hacer su voluntad, no Él la nuestra, sino que es al contrario. Y en base a eso, hermanos, hoy día seguimos hablando sobre este Jesús. Por eso le invito a que abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 20 al 30. Juan capítulo 12, de los versículos 20 al 30. Bendito Dios, santo es tu nombre, Señor. ¿Está listo? Amén. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Bien, ¿estamos listos entonces? Vamos a ver 3 puntos bastante interesantes, importantes para nuestra vida. Primeramente, entender, hermanos míos, que nosotros debemos ser genuinos en las cosas del Señor. Sí, Señor.
debemos ser transparentes, debemos ser honestos. Cristo no necesita hipocresía en nuestra vida. Si decimos que le amamos es porque realmente le amamos. Si decimos que le vamos a servir es porque realmente lo vamos a hacer. Si no es así, es mejor a veces quedarse callado y no seguir a la multitud, como muchas veces lo hemos visto o lo hemos palpado, que la gente dice algo y nosotros, amén, sí, gloria a Dios, sí, Señor, pero no es nuestra realidad. Hay que tener cuidado con eso. Aquí vemos el contexto, como lo vimos la semana pasada. Está la fiesta de la Pascua, donde precisamente, como veíamos en los estudios, se calcula que entre 2,5 millones a 3 millones de personas estaban en esta fiesta, que es una cantidad bastante enorme. Mucha gente venía a celebrar a Jerusalén, lo que era la Pascua, como Dios así lo había establecido. Y entre estas personas, como aparecen los griegos, se les llama proselitos. ¿Qué significa esto? Personas que no son de la descendencia judía. Por ejemplo, usted puede ir y están en ese tiempo y usted es de descendencia chilena, no es judío. Entonces usted iba y tomaba la cultura judía. Voy a hacer todo lo que los judíos hacen. Vamos a leer la Torá, vamos a ir al templo, vamos a orar 3 veces. El día sábado no vamos a hacer nada. Tomamos la cultura judía y la aplicamos nosotros. Bueno, a eso se le llamaba proselito. Y precisamente estos griegos tenían esa condición. Habían tomado la cultura judía, se habían circuncidado, estaban actuando como un judío normal, no siendo de la raza judía. Pero estos personajes querían conocer al maestro. Y esto, hermanos míos, es bastante interesante, porque hemos venido viendo que los judíos rechazaban a Jesús, ¿cierto? Los de la misma línea, descendencia de Dios, rechazaban a Cristo. Pero aquí vemos a unas personas que no son judías, son griegas, que quieren conocer al maestro. Qué tremenda importancia, hermanos míos, porque a veces nosotros creemos conocer al Señor. No, es que mis padres son evangélicos, yo soy cristiano. Es que mi esposa es cristiana, yo también soy cristiano. No, la salvación es personal. Cada uno de nosotros debe buscar al Señor conforme a su necesidad, conforme al deseo que hay en el corazón. No porque mi esposa sea cristiana, yo soy cristiano. No. Cada uno de nosotros debe aprender a amar y servir al Señor, si es que así lo hemos decidido. Por lo tanto, los griegos van y le dicen a Felipe y a Andrés que quieren conocer al Señor. Y esto me recuerda a lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca frutos de él. Qué tremendo, hermano. Esta es una palabra de juicio, es una palabra de castigo que Dios le está diciendo a los judíos. Ustedes me rechazan, el reino de ustedes va a ser tomado, va a ser quitado y se los voy a dar a otros. Cuidado cuando nosotros, hermanos, queramos no hacer la voluntad del Señor. Porque Dios con usted o sin mí va a hacer su voluntad y va a cumplir su propósito sí o sí. El problema no es ese, el problema es que algo va a suceder en mi vida si yo rechazo hacer la voluntad del Señor. Para esta palabra de Mateo es un juicio. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, lo que Cristo se está demostrando en esta palabra es que el reino de Dios ya no es solamente para una nación específica, sino que se está ampliando el panorama. Y así como dice la Escritura, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación serán llamados y adorarán al Señor. Esto es lo que se está ocurriendo en este momento. Por eso Jesús dice, ahora ha llegado mi hora. Ha llegado el momento que el Evangelio, la salvación, no solamente alcance a los judíos, sino que alcance a todos los demás. Qué glorioso, hermanos míos, porque esa salvación también alcanzó a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Hasta este momento Jesús decía, no ha llegado mi hora. Cuando lo querían aprender, él decía, no ha llegado mi hora, me voy por acá. No ha llegado el tiempo, pero Jesús en este momento dice, ahora ha llegado mi hora. ¿Y cuál es esa hora? De que Él sea glorificado. Qué glorioso.
glorioso. Y usted a lo mejor se va a imaginar, oh, Dios lo va a tomar a Jesús, lo va a convertir en rey, le va a dar una corona, lo va a glorificar, va a exaltar su nombre. Y sí, hizo eso, pero para que antes pudiera hacer eso, tuvo que pasar por la cruz. Antes de ser glorificado, tuvo que pagar el precio. No es como los mensajes que a veces escuchamos por ahí. No, si Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios va a hacer esto con tu vida. Antes de que Dios haga eso con tu vida, hay que pagar el precio. Sí, Señor, amén. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Bendito eres Rey. No me lo diga a mí, dígaselo al de arriba. Y de hecho el versículo 27 Jesús dice, mi alma está turbada, mi alma está afligida, mi alma está angustiada, porque sabía Jesús que la hora estaba llegando, que para ser glorificado tenía que pasar por el madero de la cruz, tenía que pasar por los azotes, por los clavos, por el tormento. Y cualquiera de nosotros podría pensar, Jesús por eso está turbado, porque tiene que ir a la cruz, porque tiene que morir, porque va a ser clavado, va a ser golpeado, va a ser colocado una corona de espinas. Pero Jesús no estaba atormentada por eso. ¿Sabe por lo que Jesús, su alma estaba atormentado? Porque la ira del Padre iba a recaer sobre él. Por eso Jesús estaba angustiado en su vida, porque esa ira era para usted y era para mí. Dice la Escritura que nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios. Y seamos honestos, ¿merecemos el castigo? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos buenos? No escuché ni al Bobby gritar. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, somos buenos. Todos merecíamos el castigo, merecíamos la ira de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Por ahí alguien me dice, no, si Dios es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, y como siempre les digo, pero tiene un apellido. Y el apellido es que es un Dios justo, pero también es un Dios correcto, y su ira está sobre los que lo rechazan a Él. Y esa ira recaía sobre nosotros, pero Cristo dijo, no, yo voy por ellos, yo tomo ese lugar. La forma en que Jesús, hermanos, nos salvó a cada uno fue por medio de su muerte. Por eso cada vez que Dios te vaya a decir, te voy a bendecir, te voy a fortalecer, te voy a levantar, y usted va a decir, sí, Señor, hazlo. Pero antes de que eso suceda, algo tiene que suceder en nuestra vida. Algo tiene que suceder en nuestra mente y en nuestro ser. Cuando Jesús dice, glorifícame, Padre, el Padre le responde. Mientras los demás ahí escuchaban como una voz de ángel, como un trueno, el Padre estaba diciendo, te voy a glorificar, hijo mío. Así vas a volver a tener la gloria que tuviste cuando te estabas en el cielo. Y después bajaste, tomaste forma de hombre. Dejaste tu gloria, pero ahora yo te voy a glorificar. 3 veces el Padre responde. Cuando Jesús estaba bautizando, Dios da confirmación de que Él es Hijo de Dios. En la transfiguración, Dios da confirmación que es el Hijo de Dios. Y ahora nuevamente Dios le da a Jesús la confirmación de que Él es el Hijo de Dios. Y le dice, te voy a glorificar, hijo mío. El Padre da testimonio de la autoridad de Cristo. Y aquí viene el segundo punto. La muerte de Cristo es poderosa y es única. Bendito Jesús. Escúchelo bien, la muerte de Cristo es poderosa y es única. La hora había llegado. Esa hora en que el Señor sería glorificado por medio de la muerte de Cristo y por su resurrección. Es el momento donde comienza el nuevo pacto. Es el momento donde iba a ser redimida toda nación, toda tribu, toda lengua. Donde todo aquel que se acerque a Cristo puede alcanzar salvación. Y Jesús da un ejemplo. Y dice, así como el trigo tiene que caer en la tierra y morir y dar frutos, así va a ser mi vida. El grano de trigo debía morir. Y de hecho, cuando usted lo siembra, usted es sembrador, usted tira una semilla en la tierra, la semilla muere. Esa semilla no la vuelve a ocupar, no la vuelve a sacar y vuelve a sembrar en otro lado. No,
Esa semilla muere, pero esa semilla da fruto. Da fruto. Y dice la Escritura que nosotros como cristianos debemos dar frutos. Ya sabe más o menos para dónde va el mensaje. Si no hay muerte, no hay vida. Eso es lo que Cristo está diciendo. Hey, si no hay muerte, no hay vida. Así es, Señor. El trigo, la semilla tiene que morir. Y cuando muere, da fruto. Cualquiera, inclusive los discípulos, cada vez que Jesús anunciaba su muerte, ellos le decían: no, Señor, que esto no te acontezca, que esto no vamos a permitir que mueras. Y estoy seguro de que Jesús estuviera en estos momentos así, diciendo lo mismo a nosotros, más de alguno le diría: no, Señor, que eso no te acontezca, mi vida daré por ti, como lo dijo Pedro. No, yo pongo mi vida, tú no mueras. Pero el Señor nos diría de la misma forma: sin muerte, hermanos míos, no hay fruto. Así es, Señor. La muerte de Cristo es la fuente de vida espiritual para el mundo. Aparentemente la cruz denota como una derrota, Santo su nombre, Señor. pero es una victoria. Escúchelo bien, aparte de la cruz no hay cosecha espiritual. Ni la iglesia, ni denominación, ni pastor, ni lo que sea puede salvarte. Solamente la cruz de Cristo es la que puede salvar y redimir nuestros corazones. No hay otra muerte que tenga efecto como lo tiene la muerte de Cristo. Mi vida es tuya, Señor. Por eso Isaías 53, voy a leer de los versículos 4 al 12, pero como un extracto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Por más heroico, hermanos míos, que haya sido el sacrificio de algún ser humano en favor de otros, no se compara al sacrificio de Cristo por su iglesia. Porque nadie que dé su vida puede salvar la vida de otro. Y usted va a decir: ¿cómo que no? Si yo doy mi vida por mi hijo, la salvo, pero su hijo va a morir igual. Pero Cristo no es así. La muerte de Cristo dio vida, y vida eterna. Amén. Y ahí viene una pregunta: ¿cómo podemos identificarnos con Cristo? Bendito eres Dios. Para que se cuente. Ya se acabó la vida. Alabado Dios, santo es tu nombre, Rey. Para que se cuente como que Él tomó nuestro lugar. ¿Cómo podemos identificarnos con Cristo? Por medio de la fe. Por la fe, hermanos míos, es que nos apropiamos del sacrificio de Cristo y lo hacemos nuestro. De tal manera que si creemos en Él, se cuenta efectivamente como que nosotros con nombre y apellido morimos en la cruz. Por la fe, hermanos míos, es que tomamos el sacrificio de Cristo y lo hacemos nuestro. Y al hacerlo, escúcheme bien, la ley ya no nos puede condenar, porque la ley solamente condena a los que están vivos. Y usted va a decir: ¿cómo es eso? Gálatas capítulo 2, versículo 19 al 20. Dice: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Y Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 26 dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Todos los que creen, de hecho no hay distinción,
pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez al que justifica a los que tienen fe en Jesús. Déjeme explicarle esto en pocas palabras y en simples palabras. Antes, por la ley, Dios castigaba y condenaba a los hombres. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero como nosotros hemos muerto y resucitados en Cristo, la ley ya no nos puede condenar. ¿Me entienden? Ya no nos puede condenar. Porque por la ley Dios decía: cometes pecado, tienes transgresión, debes morir. Pero ahora Dios dice: tienes a Cristo y Él ha pagado el precio, por lo tanto la ley ya no te puede condenar. Ya has sido justificado, ya has sido perdonado, porque nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Pero no esa fe de que Cristo me va a ayudar, que Cristo me va a respaldar, que Cristo me va a sanar, que Cristo me va a bendecir. No, la fe en que Cristo ha muerto en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día. Por eso, hermanos, siempre lo digo, necesitamos volver a las sendas antiguas. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? ¿Crees que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí, eres salvo. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí, eres salvo. Y es eso lo que Dios quiere transmitir a cada uno de nosotros. ¿Crees que Cristo murió en la cruz por ti? ¿Lo crees de verdad? Iglesia, ¿lo crees de verdad? Eres salvo. ¿Crees que Cristo murió en la cruz por tu vida? Sí, lo crees, eres salvo. La muerte de Cristo entonces es única. Ninguna, hermano mío, tiene este poder que puede traer bendición eterna con su muerte. Ninguno pudo abrir y puede abrir el camino hacia el Padre como lo hizo la muerte de Jesús. Solo Cristo puede decir, Hebreos capítulo 10, versículo del 12 al 14. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo Cristo puede decir que con su muerte hace perfectos o maduros a quienes creen en Él. ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Ha recibido realmente al Cristo de verdad? Es salvo. Y aquí podemos comparar a Adán con Cristo. Adán trajo la muerte a la humanidad. Y en su propia muerte, en su propia humanidad, trajo la muerte para su descendencia. Pero quienes están en Cristo no van a morir eternamente, sino que resucitarán al día final. Cristo es la vida para los que estaban muertos por el pecado de Adán. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Qué glorioso, hermano mío. Porque cuando venimos a Cristo nuestros pecados quedan borrados. Cuando nos arrepentimos nuestros pecados quedan borrados. Cuando nos humillamos ante Cristo nuestros pecados, nuestras faltas quedan borradas. Por eso Cristo dice que el grano de trigo debe caer en la tierra y morir para que pueda haber una cosecha grande. Y como Cristo murió en la tierra, como Cristo murió en la cruz y fue resucitado, hoy usted y yo somos parte de esa cosecha. Gracias, Padre. Y aquí viene el mensaje para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Versículos 25 y 26 dice: el que ama su vida, la perderá.
Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gracias, Señor. El Señor explica, nos habla qué sucede con nuestra vida. Gloria al Señor. Quienes quieran seguirlo, Gloria a Dios. deben morir. Santo, santo es su nombre. Pero en un sentido distinto, no estoy diciendo que nos vayamos a la cruz y nos crucifiquemos. Debemos morir. Los que anhelen ser sus discípulos deben morir a sí mismos. Aborrecer la vida en este mundo. Deben enterrar su amor por el mundo, sus riquezas, sus honores, sus placeres, su recompensa. Todas esas cosas nosotros debemos morir para eso. Pero hay algunos que a lo mejor no quieren. Puedes venir al culto el día domingo. Puedes cantar. Pero si no mueres tu vida, es en vano ese servicio. Dios, nuestro Rey. Escúcheme bien. Es una verdad central para el discípulo. Tanto como lees acerca de Cristo, que no hay vida sin muerte. No hay corona sin una cruz. Dios. ¿Qué veíamos la semana pasada? ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y a veces nosotros queremos todo tan fácil, queremos todo, no, si no tengo nada que hacer, no tengo nada que renunciar, cuidado. Sí, Señor. La fe y la obediencia, hermanos, son las marcas distintivas de los verdaderos discípulos. Señor. Puedes decir creer en Cristo, sí, pero si no lo aplicas en tu vida, es en vano esa fe. Amén, Señor. ¿A qué se parece más su vida o su realidad? ¿Es un sacrificio vivo? Dios nos dice que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo. ¿Sabe lo que significa eso? Que todos los días hay una lucha. Amén, Señora. Todos los días hay una renuncia. Amén. Todos los días hay una guerra entre la carne y mi espíritu, no entre el mundo y el diablo y esas cosas. No, entre mi carne y mi espíritu hay una lucha. Todos los días mi mente y mi carne va a querer hacer algo, pero mi espíritu tiene que hacer lo contrario. Hay un conflicto. Por eso la Escritura dice que nos presentemos como sacrificio vivo. Es algo que me cuesta. Me cuesta dejar mi pecado, me cuesta dejar mi maldad, me cuesta dejar mis intereses, me cuesta dejar mis realidades, me cuesta dejarlo de lado. Pero cuando lo hacemos, hermanos míos, ahí viene la ganancia. Amén. Somos un sacrificio vivo o nos parecemos más a una pieza de colección intacta, sin raspaduras, sin sacarnos del envase. Conozco mucha gente que le gusta juntar o autitos, qué sé yo, y coleccionar cosas. Y hay algunos que ni siquiera los sacan del envase, los dejan ahí por años y años y años. ¿Nos parecemos a eso? Que llevamos años y años sin salir del envase, sin realmente sacar nuestra vida al aire. Podemos ser admirador de la doctrina, de la obra de Cristo. Podemos creer que su palabra nos da consuelo, incluso podemos creer que nos guía, pero aún así están muertos. Escúcheme bien, amar. ¿Usted ama su vida? ¿Usted ama su vida? Amén. Grande, Padre amado. Amar nuestra vida por sobre Dios es una rebelión en contra de Él. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿Se acuerdan lo que la serpiente le dijo a Adán y Eva cuando iban a comer el fruto prohibido? Seréis como dioses. Quien ama su vida es alguien que quiere agradarse a sí mismo. No, yo soy así, ¿por qué voy a cambiar? Si Cristo me quiere, me va a tener que querer como soy. Yo no tengo que cambiar. Bueno, eso alguna gente lo dice cuando está emparejada. El que me quiera me tiene que querer como soy. Y a veces con nuestras actitudes somos igual delante del Señor. Si me quieres, Señor, me tienes que querer así, tal cual soy. Y el Señor del cielo dice, no me sirves. No me sirve. Tienes que transformar, tienes que cambiar, tienes que ser diferente.
Amar nuestra propia vida, hermano, es vivir nuestra vida a nuestra manera. Es querer determinar qué es lo que es bueno y lo que es malo según mis principios. Esto es bueno para mí, esto es malo. Amar nuestra vida es querer dejar a Dios de lado y hacer las cosas a mi manera. Cuidado. Lucas 9:23. Si alguien quiere seguirme, ¿pueden leer el texto ustedes? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gracias. Y decía de todos, si alguno quiere- Ya, de nuevo. 1, 2, 3. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Gloria a Dios. Si alguno quiere seguirme o quiere ir en pos de mí, Damos, Señor. niéguese. Adorarte, alabarte. Niéguese a sí mismo. ¿Usted se niega? Gracias, Jesús. Nos cuesta. Misericordia, Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que nos neguemos. No neguemos nuestros pensamientos, nuestros placeres, nuestras ideas, nuestros proyectos, a lo que nosotros creemos que está bien. Recuerda, hermano, que en nosotros hay pecado, hay maldad. Recuerda que la Escritura dice a lo bueno, en los últimos tiempos, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Si hacer aborto no es malo. Si que se casen dos personas homosexuales, que se aman, no es malo. No importa si Dios nos ama a todos y tenemos ese concepto, y hay cristianos que tienen ese concepto, hermanos míos, de pensar que las cosas que estamos viendo no son tan malas. Bendito Rey, Pero la Escritura dice que aquel que quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, niegue su voluntad, niegue su pensamiento, tome su cruz, su vida todos los días, luche contra la carne y sígale. Y él va a ser su verdadero discípulo. santo y justo es tu nombre, Señor. Preguntas. Ustedes saben que el pastor es preguntón. bendito eres Dios, ¿Ha muerto el pecado? ayúdanos, mi Rey. ¿Ha muerto el pecado? Todos los días. Todos los días. ¿Quién no ha cometido pecado hoy día? Levante su mano. Bendito Dios, todos. ¿Quién ha cometido pecado hoy día? Amén. No voy a decir levante su mano, porque todos hemos cometido pecado. Hemos muerto al pecado, entregándonos por completo en obediencia al Señor. Hemos renunciado a vivir según nuestro propio criterio, nuestras propias normas, sometiéndonos a la Escritura. No que la Escritura se someta a mí, no, yo me someto a la Escritura, porque aquí está la voz y la palabra de Dios. Sí, Señor. Muchos a lo mejor dirán, amén, sí, hay que morir. Hay que morir en la carne. Pero cuando tenemos que llevarlo a la práctica, ahí nos cuesta. Así es, Señor. Ahí nos cuesta. Cada uno de nosotros sabe el pecado o la falta que comete ante Dios. Sí, Señor. Somos capaces de mirarlo y decir, ya no más. Lo dejo de lado. Es más fácil mirar el pecado de otro que mirar nuestro propio Así pecado. es, Dios. Alabanza su nombre, Señor. No basta con decir, sé que debo morir. A veces cuando usted habla con las personas, hermano, usted está cometiendo este error. No, si yo sé que tengo este error, sé que estoy haciendo esto, yo sé que tengo que cambiar. Tenemos que dejar eso de lado y decir, voy a cambiar, voy a dejar esto, voy a dejar esto otro. Señor. No se trata solamente de decir, yo sé, tenemos que hacerlo. Amén. Decimos creer en Cristo, pero nos quedamos en la casa cuando hay culto o reunión, porque nos sentimos cansados, porque teníamos sueño, porque nos dio algo de frío. Ahora nos da calor, no, hace mucha calor, que voy a transpirar, no, ¿para qué voy a ir? Mejor escucho después la predicación ahí en la transmisión, en el canal que tenemos, listo. Debemos morir a nosotros. Amén. Te amo, Jesús. ¿Qué pasaría si hiciéramos todo lo que hacen los hermanos o algunos hermanos de quedarnos en casa? No tendríamos iglesia, no tendríamos culto, haríamos culto online como lo hicimos en la pandemia. ¿Dónde quedó eso de ser un sacrificio vivo? Bendito eres Padre.
¿Dónde quedó eso de a veces decirle al Señor con frío, sin frío, con calor, te seguiré, Señor? Suena bonito la alabanza, pero ¿qué haríamos, hermanos, si en vez del frío nos esperara la espada o el fusil de quienes nos persiguen? ¿Seguiríamos realmente al Señor como lo hicieron los primeros cristianos? Aquí tuvieron persecución y sus vidas, hermanos, fueron torturadas, matadas, sacrificadas. Hoy día estamos sumamente en la gloria, como les digo a algunos. Si no somos capaces de vencer el sueño, no pensemos que vamos a vencer cuando alguien ponga el fusil en nuestra cara y nos diga, eres cristiano, dejas de ser cristiano o te mueres. Así mi Dios. Más de alguno va a decir, dejo de ser cristiano. Después me convierto de nuevo. Después me acerco al Señor de nuevo. Decimos ser discípulos de Jesús, pero nos quedamos en casa viendo una película, recostados en el sillón, mientras los hermanos están reunidos orando. Esa es una de las críticas que siempre le hemos hecho a la iglesia. Y no a esta, sino que en forma general. Vamos a orar, viene uno u otro. Vamos a ser discipulados, viene uno u otro. No, es que tengo tantas cosas que hacer, pero vamos a hacer un evento. Aparecen todos. Sí, Señor. ¿Sabe lo que significa eso? O hay comida. O es comida. Y sobre todo esta iglesia que no es de para comer. Hermano, ¿y cómo usted supo? No sé, alguien me dijo que aunque hay algunos que no le avisamos. Y llegan igual. ¿Sabe lo que significa eso? Que debemos morir. Así es. Si la iglesia, hermano, ha convocado a orar juntos, a adorar en comunión, a ser expuestos en la predicación de la palabra, debemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para llegar y estar ahí. Siempre lo hemos dicho, la oración, vamos a hacer un culto de oración, vienen pocos o los mismos de siempre. Y algunos comienzan, pastor, ¿puede orar por mí por WhatsApp? O empiezan, pastora, le encargo esto en la oración, le encargo, y uno le dice, ya, pero venga, no es que estoy ocupado, pero ustedes oren por mí, no es que voy a orar en mi casa. Cuidado, hermano, cuidado. Y usted va a decir, pastor, pero usted se está poniendo legalista. No es ser legalista. Los primeros cristianos, hermanos, aún sabiendo que si los pillaban podían morir, iban y se reunían en cuevas, iban y se reunían en hogares, estaban orando, clamando, y cuando escuchaban la voz de que venía el ejército romano, ¡guau!, salían arrancando, salían corriendo, y más de algunos lo pillaban y lo mataban, pero los demás seguían orando y seguían reuniéndose. Sí, Señor, gloria a Dios. Decimos creer en Cristo, pero preferimos no hacer ciertas cosas que Dios sabe y nos ordena que no tenemos que hacer. Decimos seguir a Cristo, pero a veces no queremos dejar lo que Dios nos dice que debemos dejar. Ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Ningún avaro entrará al reino de los cielos. Ninguno que golpee, que diga amar al Señor y maltrate o golpee a alguno de los suyos es cristiano. Y a veces no queremos dejar esas cosas. Pero sí le decimos al Señor, sí, yo muero para ti, pero son de palabra, no son de hechos. Decimos ser discípulos de Jesús, pero insistimos en mantener un trabajo que nos impide congregarnos con nuestros hermanos. Ay, usted me dice, pastor, pero ¿cómo? Si el trabajo me lo dio Dios, es una bendición. Si te quita el tiempo de reunirte con tus hermanos, si te quita el tiempo de reunirte con tu familia, ¿crees que viene de Dios? No viene de Dios. Así de sencillo, no viene de Dios. Porque Dios, cuando nos bendice o nos da algo no para solamente nos podamos satisfacer nosotros, sino que también tengamos el tiempo para congregarnos, tengamos el tiempo para bendecirnos, tengamos el tiempo para estar con los nuestros. Amén. Hoy Dios me ha dado un trabajo, estoy los 7 días de la semana trabajando, hago hora extra, no tengo tiempo para estar con los míos, solamente los veo cuando están durmiendo y cuando me levanto también están durmiendo. ¿Crees que es bendición eso? No es de parte de Dios. Decimos ser cristianos, pero insistimos, hermano, en hacer cosas que le desagradan a Dios.
¿Sabe? La respuesta es: debemos morir. Así es. Debemos morir. Ayúdanos, Rey. Sí, Señor. Hermanos, estamos en la época de la comodidad, del egoísmo. ¿Cuánto ha afectado la comodidad a la iglesia? ¿Cuánto ha afectado nuestra vida? El mensaje de hoy día es: cumple tus sueños y lo único que importa es ser feliz. Pero Cristo murió en la cruz. Murió para que nosotros pudiéramos tener vida. Somos la época que cuenta con más acceso a la Biblia. Podemos tener inclusive en nuestros mismos celulares la Biblia. Revise usted, no esto, en otras iglesias grandes o mega iglesias. Vamos a leer la palabra. Ya nadie lee la Biblia en los celulares. ¿Para qué la tenemos ahí? Tenemos una tecnología. Tenemos un sinfín de versiones de la Escritura en distintos idiomas. Tenemos una cantidad incontable de predicaciones, buenas, malas, pero tenemos predicaciones. Revise usted, como les digo, yo todos los domingos, cuando estamos a lo mejor tomando desayuno, colocamos YouTube y vemos algún estudio, alabanza, etc. Y hay un montón, hermano, buena o mala, ya da lo mismo eso. Pero tenemos un montón de audio, de video. Disponemos de libros físicos, digitales, como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero aún a pesar de todo eso, ¿sabe? La iglesia se ha vuelto cómoda. Así es, Señor. Vamos a orar. Hagan Zoom, pastor, y oramos todos por Zoom. Cadena de oración, ya por WhatsApp. Hermano, vamos a hacer una cadena de oración, videollamada. No, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? No, si tenemos la tecnología. Y algunos más encima le ponen mute o le ponen negro a la pantalla para que no los vean. ¿Cómo sabe uno si están orando o no? Escúcheme bien, debemos ser la generación más floja, egoísta y llamadores de sí misma que ha existido. Porque nos hemos preocupado de la tecnología, de las cosas, que tengan un buen estar, que tengan una buena amplificación, etcétera, etcétera. Pero nos hemos despreocupado de lo más esencial, de la verdadera adoración, de la verdadera entrega, de la verdadera palabra, esa que transforma nuestra vida. Somos una generación de cristianos llenos de niños mimados, que desean ser alimentados en su boca, mantenidos entre cojines, con alguien que nos cambie el pañal de vez en cuando. No hablemos de sacrificio, no hablemos de cansancio, no hablemos de privaciones, no hablemos de desgastarnos, no hablemos de esfuerzo, no hablemos de costo, no hablemos de lágrimas. No, si en el Señor no hay lágrimas, en el servicio del Señor no hay lágrimas, no hay cansancio. ¿Sabe, hermanos míos, que eso es todo lo contrario a lo que la Escritura dice? Todo aquel que quiera ser su discípulo, tome su cruz. Y en su cruz hay dolor, hay angustia, hay desesperanza, hay sufrimiento. Te van a rechazar una y otra vez, te van a dar la vuelta a la espalda una y otra vez, te van a mirar feo una y otra vez, van a hablar en contra de tu vida una y otra vez. Y esas cosas duelen. Pero por Cristo yo sigo adelante. Amén. Amén, amén, sí, Señor. Lo hablábamos ayer con mi esposa. ¿Cuánto le hicieron sufrir? ¿Cuánto la miraron en menos? Santo, santo, santo. Años y años. Bendito Dios. Y hoy día esos que mismos la miraron en menos, la rechazaron y la humillaron, hoy en día están por el suelo. Y no es que nosotros nos gocemos, pero es así como Dios trabaja. Así es, Señor. ¿Quieres servir a Cristo? Muere a ti mismo. ¿Quieres realmente ser su discípulo? Muere a ti mismo, muere a la carne. Amén, sí, Señor. Ay, que el Evangelio se debe vivir así en armonía. No, es con sacrificio. El enemigo se va a levantar en contra de tu vida. El mundo se va a levantar en contra de tu vida porque el mundo rechaza a Cristo. El enemigo rechaza a Cristo. La carne rechaza a Cristo. No esperes que te vayan a tratar bien. Te van a tratar mal. Amén. Pero hay uno que va a estar a tu lado. Y la mejor recompensa
tener la presencia de Dios en nuestra vida. Sí, Señor. La Escritura no habla de una escalera mecánica donde tú te subes ahí y vas relajado ahí como en el mall. La Escritura habla de una puerta estrecha y angosta donde tienes que esforzarte para llegar a ella. Sí, Señor. Hermano, esto es morir a sí mismo. No es algo que hagamos una vez en nuestra vida. La Escritura dice: toma tu cruz cada día, cada día, cada día. Cada día morimos a nosotros mismos. Ay, es que hoy día yo quiero hacer esto. No, hoy día yo quiero hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Eso es morir. Gracias, Señor. Cada día nos vamos a ver enfrentados en esta lucha de morir a nosotros mismos y vivir para el Señor. Gracias, Señor. Y usted me dice: ay, es que cuesta tanto. Sí, cuesta. Quien verdaderamente haya entregado su vida al Señor, quien realmente se haya dispuesto a seguir a Jesús de Nazaret, va a querer morir a sí mismo. Va a querer dejar atrás su viejo hombre, su vieja mujer y ser renovado a la imagen del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Él es digno. Amén. Porque Él nos redimió con su sangre. Porque Él nos compró cuando éramos esclavos de maldad y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Porque Él fue a la cruz y pagó el precio por usted y por mí. Porque Él recibió la ira de Dios en vez de usted y yo. Amén. Si el sacrificio de Cristo en nuestro lugar no es capaz de motivarnos a vivir completamente para Él, nada lo va a hacer. Ni la música, ni los programas, ni la entretención, ni los shows, ni los eventos que podamos hacer. Nada nos va a motivar. Hoy día hay gente que solamente se motiva cuando hay show, cuando hay música, cuando hay luces, cuando hay parafernalia, cuando hay emoción. Pero sus vidas no son transformadas. Si el Evangelio no es suficiente para hacernos entender que debemos morir a nosotros mismos, nada lo va a hacer. Versículo 26 dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. ¡Qué glorioso, hermano! ¿Qué más si Cristo murió en la cruz y nosotros le servimos? Nuestro Dios nos va a honrar. Hermano, usted y yo que nos hemos entregado a vivir para el Señor, cada día tomemos nuestra cruz, muriendo a nosotros mismos para seguirle. Tengamos fe, tomemos aliento, porque el Señor ha prometido que nos va a honrar. ¿Y sabe lo que significa morir a nosotros mismos? Estoy enfermo, igual lo sirvo. Estoy enfermo, igual lo adoro. Tengo problemas, igual lo sirvo, igual lo adoro. Tengo lágrimas en mi vida, igual lo adoro. Tengo un pasado que a lo mejor me ha destruido, igual lo adoro, igual lo exalto, igual lo levanto, igual sigo adelante. Se levante quien se levante la tempestad, se levante el enemigo, se levante el mundo, se levante la carne, sigo adelante. Eso es morir para nosotros. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito el Padre, santo tu nombre, Señor Jesús. No presentemos excusas, hermano. Entreguémonos completamente al Señor y el Señor nos va a fortalecer Bendito es Dios. con su poder. Termino con este versículo, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo nos vamos a presentar? Como sacrificio vivo, santo. ¿Qué significa ser santo? Apartado, no perfecto, apartado. Cuando está la Escritura diciendo nos presentamos como un sacrificio vivo, nos negamos a nosotros mismos todos los días, nos apartamos para Él, agradable a Dios. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Cuando nos apartamos para Él, para cuando nos consagramos para Él, Sí, Señor. cuando le agradamos a Él. Señor, mira, voy a hablar esto para tu gloria. Voy a hacer esto para tu gloria. Voy a decir esto para tu gloria. Voy a actuar así para
para tu gloria, Señor. Eso significa morir a nosotros mismos. Recuerde que el trigo o la semilla, si no muere, no da fruto. Así es, señores. No da fruto. Y a veces por eso nuestra vida no da fruto, porque no hemos muerto a nosotros mismos. Cierre sus ojos. Y si hay algo que tiene que morir en usted, aquí está el Señor.